Buenas noches. Le presento a la doctora Lucila Flores de Arco, internista neumóloga, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, capítulo Costa Norte, radicada en Cartagena. Y buenas noches, gracias a todos por compartir estas conferencias con nosotras. Les presento a la doctora Lady Blanquicet, es internista, neumóloga, reside en la ciudad de Barranquilla y ejerce en la ciudad de Barranquilla y es la presidenta de nuestro capítulo Costa Norte. Lucila, verdaderamente preocupante el problema de las palomas. Se han convertido en una plaga y su proliferación probablemente se deba a que encuentran alimentos con mucha facilidad, agua, y algunas personas les echan alimentos espontáneamente con ese paternalismo y mal uso de los residuos. Entonces eso aumenta más la proliferación. Además tenemos otro problema, que hay personas que conviven con las aves, algunas sueltas como pericos, cotorros, periquitos australianos, guacamayas, y otras las tienen en cautiverio yendo en contra de la naturaleza. Y ahora que estamos en pandemia, ese contacto, porque estamos más tiempo en casa, ese contacto es más directo, así que es un verdadero problema, probablemente porque desconocen que el contacto con las aves produce enfermedades respiratorias y va en contra de la salud respiratoria. ¿Cómo te parece, Lucy? Claro, Ledis, tienes toda la razón. Más allá de que las palomas representan y son mensajeras de la paz y de que son un elemento habitual de nuestro paisaje en plazas y jardines, las palomas también deterioran el patrimonio arquitectónico de las ciudades y muy pocas personas conocen el potencial problema de salud que implica su cercanía. Se considera que las palomas son una plaga cuando su densidad poblacional es mayor de 400 animales por kilómetro cuadrado y nosotros en nuestras plazas llegamos a albergar más de 500 animales. De esta interacción humano-animal han surgido muchas epidemias, incluida la actual pandemia de coronavirus. Las palomas son responsables de provocar muchas enfermedades que todos los neumólogos manejamos con frecuencia en nuestra consulta. Son responsables de provocar enfermedades no solamente infecciosas, sino también enfermedades que se asocian a procesos alérgicos y de sensibilidad. Provocan citocosis, criptococosis, salmonelosis, histoplasmosis, microsporidiasis. Es más, han sido responsables de brotes de gripe aviar. Fueron responsables hace algunos años de un brote de influenza H7N9. Por esta razón, puntualmente, y por el conocimiento de que las aves, en especial las palomas, son un problema de salud pública, que sus excrementos pueden provocar más de 40 enfermedades diferentes y que son portadoras de más de 50 entoparásitos que pueden transmitirse a los humanos. En el marco de este escenario de pandemia, queremos iniciar una campaña que intervenga todas las posibles fuentes de zoonosis a los humanos. Adelante. Es por eso que nos hemos reunido hoy aquí y hemos invitado a todas las autoridades de salud, tanto del distrito como de los departamentos, de los 8 departamentos, y valga la redundancia, de la costa norte colombiana, incluido nuestro bello archipiélago de San Andrés, para que sea el primer acercamiento y buscar estrategias para disminuir la población de palomas y hacer una campaña de educación y sensibilización para que las personas sepan que están poniendo en riesgo su salud respiratoria, porque es lo que nos compete, pero se sabe que producen, como lo ha dicho muy bien la doctora Lucy, otro tipo de enfermedades. Entonces hoy queremos revisar una enfermedad que es la neumonitis por hipersensibilidad, cuya causa puede ser producto del contacto con animales, y nos preocupa que esos pacientes, la mayoría llegan tardíamente a nuestras consultas porque no se relaciona la causa-efecto. Las personas no saben, y si no es de alguna especialidad afín, pasa desapercibido, y cuando el paciente llega a la consulta de neumología, tiene un daño avanzado, crónico e irreversible. Entonces, para ese efecto, estamos hoy aquí para revisar, como dije, la neumonitis por hipersensibilidad, y por eso el doctor Eidelman González revisará la parte clínica. El doctor Eidelman González es internista, neumólogo y además es miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax.
También tenemos que agradecer al Laboratorio Boehringer por el apoyo que nos ha brindado para hacer realidad este evento. Doctor Eidelman González. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax por la invitación, a Boehringer y a cada uno de los asistentes que por vía virtual nos están acompañando el día de hoy. Vamos a hablar de un tema difícil, complejo. No me está pasando esto. Estos son mis conflictos de interés. Permítanme presentarles esta agenda de trabajo en donde vamos a hablar de unas generalidades que incluye una definición de la enfermedad, de su etiología, de la epidemiología, de la patogenia, las manifestaciones clínicas y los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Comencemos diciendo primero cómo nos vamos a ubicar nosotros en la neumonitis de hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Esta patología hace parte de lo que se denomina las enfermedades intersticiales pulmonares, que son unas entidades muy heterogéneas de comportamiento variable, pero que comparten características clínicas, funcionales y radiológicas. Y aunque se consideran muy de consulta frecuente, valga la redundancia, en la consulta de neumología, estas patologías como tal, la neumonitis de hipersensibilidad, en alguna literatura dice que hace parte del 15% de la consulta del médico neumólogo. De todas maneras, en el año 2003, cuando sale el primer consenso, ¿sí? Las enfermedades intersticiales fueron clasificadas en 3 grupos. Y en el grupo de las enfermedades intersticiales de causa conocida están las alveolitis alérgica extrínseca o las neumonitis de hipersensibilidad. Posteriormente, en el año 2011, este mismo grupo de enfermedades sigue sosteniendo a la neumonitis de hipersensibilidad dentro de las enfermedades intersticiales de causa conocida y aparecen en el grupo de las neumonitis idiopáticas 2 entidades más que son las raras y las inclasificables. De manera que hablar de esta patología nos tiene que remontar al año 1932, cuando se describe por primera vez, y a estos pacientes que estaban expuestos a este heno enmohecido, que presentaron manifestaciones pulmonares después de esta exposición, se les llamó que estaban enfermos y esa enfermedad se les llamó enfermedad del granjero. En el año 1962, este investigador identificó la presencia utilizó por primera vez mejor el término de hipersensibilidad porque se identificaron inmunoglobulinas específicas para estos hongos. Y desde ese momento, la enfermedad del pulmón del granjero se convierte en el prototipo de las neumonitis. En el año 65, este investigador y sus colaboradores también se encontraron en pacientes que tenían por hábito o por pasatiempo el criadero de aves, hicieron manifestaciones pulmonares, hicieron enfermedad pulmonar que se le llamó enfermedad de los criadores de aves, y en estas personas también se aislaron las inmunoglobulinas específicas para esos antígenos. En el año 84, no solamente a los criadores de aves, sino a aquellas personas que estaban expuestas a otro tipo de antígenos, hongos, plumas, y desde entonces se describe el pulmón del edredón de plumas. Y en el año de 2008 se hace una de las descripciones más amplias del pulmón de los criadores de aves. Definir la enfermedad todavía es un poco más difícil y fíjense que tenemos que llamarla como un síndrome complejo. Un síndrome complejo que resulta de la inhalación y sensibilización repetida de antígenos en aerosol que tienen generalmente menos de 5 micras. Y que estos antígenos pueden estar presentes no solamente en el ambiente laboral, también en la casa, como bien han dicho la doctora Lady y la doctora Lucila, y hasta en el ambiente recreativo. De manera que esta es una enfermedad con una evolución clínica y una presentación muy heterogénea.
y también está relacionada a la predisposición que tenga el individuo y a la carga y a la duración de la exposición. La prevalencia entre personas de la misma enfermedad es variable según las distintas series que se han publicado. Y tenemos dificultades para aislar el antígeno y eso a veces es difícil poderla diferenciar, que podamos hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades del intersticio. Si vamos a hablar de etiología, la lista es enorme la lista. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta con el tema de la etiología? Que el pulmón o la enfermedad o la situación va a llevar el nombre de la fuente de exposición. Y que esta etiología tiene un componente orgánico donde hay bacterias, donde hay amebas, donde hay hongos, donde hay plumas, donde hay proteínas de animales y un componente inorgánico. De manera que en este caso, fíjense ustedes que los trabajadores de la madera van a tener un germen, que en este caso es una alternaria, y a estos pacientes se le llamará, a esta enfermedad en este caso se le llamará enfermedad del pulmón del granjero. Vamos a tener los que trabajan en el tabaco, los músicos, las piezas musicales, por eso hay una patología dentro de esto que se llama pulmón del saxofón, los que trabajan en el queso, el pulmón del granjero. En fin, la lista es enorme y no nos vamos a detener en esto. Hablar de la epidemiología no deja de ser menos complejo que las situaciones anteriores. No conocemos bien cuál es la verdadera prevalencia de esta enfermedad, pero se plantea que puede estar entre un 0,3 y un 0,9 por cada 100.000 habitantes. De todas maneras, es una enfermedad que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. No tiene predilección por el sexo, aunque algunas veces puede tener un poquito de más inclinación hacia los hombres. Y si bien es rara en el adulto, es extremadamente en niños, pero se puede presentar. Hay publicaciones europeas que hablan de que la neumonitis de hipersensibilidad puede ser parte de un 4 o un 13%, otras que un 7%, pero lo que sí es claro es que es posible que la verdadera prevalencia e incidencia de la enfermedad esté estimulada porque a veces son cuadros subclínicos, diagnósticos erróneos en una enfermedad que a veces no conocemos. Y son pocos los estudios epidemiológicos que hablan de verdadera incidencia y de verdadera mortalidad, por lo que les voy a comentar un par de estudios que hablan al respecto. Y el primero se trata de este estudio danés, es un estudio retrospectivo a 10 años, en donde se enrolaron 753 pacientes que se compararon con el mismo número de adultos sin la enfermedad y se pudo comprobar que la incidencia de esta enfermedad en ese grupo de edad y en ese país era de 1,16 por 100.000 habitantes y que la mortalidad estuvo en relación a la edad y a las mayores mortalidades. Y ese mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes fue evaluado por el índice de Charlotte. Y los que tenían este índice más elevado tenían más mortalidad. Y esta es la manera en que estaba distribuida esta población. Fíjense que el 56% eran hombres, el 43% eran mujeres, el 55% de los pacientes que tenían la enfermedad estaban entre los 30 y 59 años, más o menos comparado con el grupo de control que se mantenía en esa misma edad. Pero lo interesante acá es que miremos que en todos los grupos etarios se encontró un paciente con la patología. Y cuando vamos a ver la mortalidad, fíjense cómo los hombres hubo 14,3% de muerte, las mujeres 7,4%, y definitivamente el grupo donde hubo mayor mortalidad son en las personas que estaban por encima de los 60 y los 80 años. Y cuando vemos la mortalidad expresada en la curva de Meyer y Kaplan, vemos cómo los casos controles tienen más sobrevida de su misma edad que aquellas personas que tenían la enfermedad, en donde la sobrevida se hace menos larga. Y cuando comparamos grupo a grupo por género, fíjense ustedes cómo los hombres enfermos sobrevivían menos que los sanos, y lo mismo las mujeres. Importante comentar que en los niños menores de 2 años donde se pueda presentar esta enfermedad, el problema es más que todo congénito. Puede haber un trastorno genético de proteínas que
que ya no se ve en el adulto, en los niños más grandes, en donde la patogenia va a estar relacionada básicamente por la exposición común que se presenta. Este es el otro trabajo, es un trabajo también que habla de comorbilidad y sobrevida, pero ya específicamente con la neumonitis de hipersensibilidad crónica. Y en este trabajo, que se hace también desde junio del año 95 a noviembre de 2007, con una media de seguimiento de 32 semanas, se vio que el promedio de comorbilidades que tenían estos pacientes con este diagnóstico era de 3. El 10% no tuvieron, un 59% tenían entre 1 y 3 comorbilidades, un 31% tuvieron 4 o más. Y cuando se desglosaron las comorbilidades por grupo, el grupo mayoritario era el de las enfermedades cardiovasculares con un 68% y las respiratorias con un 26%. Y cuando se individualizan las comorbilidades que tenían estos pacientes, la hipertensión arterial, el reflujo, la diabetes y la enfermedad coronaria. Y se pudo demostrar en este trabajo que los pacientes que fallecieron tenían mayor comorbilidades, y cuando se compara la comorbilidad o la mortalidad entre las personas que tenían la patología y los grupos controles, las diferencias de mortalidad eran grandes cuando se comparaba la hipertensión pulmonar, la disfunción diastólica, la enfermedad cerebrovascular y la diabetes. Y fíjense ustedes que en este trabajo muy interesante se enrolaron 211 personas. El 53% también eran hombres, el 46% mujeres, y miren, un grupo grande de los que estaban incluidos eran no fumadores. Y la media de la capacidad vital forzada en estos pacientes era un 76%, no tenían trastorno obstructivo, y la media de la TLC, o sea, de la capacidad pulmonar total, era un 74%, y la difusión de monóxido de carbono un 44% y un promedio de 373 metros en la caminata. Y cuando se les evaluaba su seguimiento a través del GAP, estaba un grupo en el GAP 1, otro en el GAP 2 y otro en el GAP 3. Y fíjense ustedes que no es nada despreciable tener presente que todos estos pacientes con neumonitis de hipersensibilidad pueden coexistir con otras enfermedades. Miren la lista enorme de comorbilidades que tenían estos pacientes, pero quiero detenerme solamente en este grupo: los diabéticos, la disfunción diastólica, la hipertensión arterial, el reflujo, cáncer de otra etiología, pero no hubo cáncer de pulmón, y la hipertensión pulmonar como los grupos mayoritarios. Y miren ustedes que la diferencia entre los sobrevivientes con los no sobrevivientes en los pacientes que tenían una enfermedad cerebrovascular, que tenían disfunción diastólica, y los que tenían hipertensión pulmonar, era mayor en comparación con el otro grupo de patologías. Cuando se analizaron las causas que llevaron a estos pacientes a la muerte, principalmente habían exacerbaciones agudas, infecciones, problemas cardíacos, la progresión de la fibrosis y las enfermedades. Y cuando analizamos esas comorbilidades y la sobrevida, teniendo en cuenta las curvas de Meyer y Kaplan, fíjense ustedes cómo la sobrevida es menor en los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar, los que tenían disfunción diastólica y los que tenían diabetes. De manera que nosotros tenemos que identificar a estos pacientes porque vale la pena intervenir en estas comorbilidades para ver cómo le podemos ayudar a cambiar el pronóstico a estos pacientes. Y si bien no ha sido fácil hablar de las cosas anteriores, meternos en el terreno de la patogenia es todavía más complejo, y eso lo vamos a entender teniendo en cuenta estos 6 pasos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que definitivamente existe una predisposición, y que esa predisposición puede estar explicada por los polimorfismos del antígeno mayor de histocompatibilidad y de las células transportadoras. Y estos pacientes que tienen esa característica, al exponerse, van a desarrollar la patología. ¿Y dónde está el daño? Otro aspecto importante que tenemos que tener claro. El daño en estos pacientes lo vamos a encontrar en los bronquiolos respiratorios, allá en la vía distal, lo vamos a encontrar a nivel alveolar y en todo lo que tenga que ver con el tejido intersticial, que recuerden ustedes que es colágeno. Y una vez se instala esta condición,
el sistema inmune innato es el primero que sale a defendernos. Y este sistema inmune innato va a cumplir una función de reconocimiento, de procesamiento, de fagocitosis y a tratar de frenar todas estas señales de peligro. ¿Y esto cómo se logra? A través de la presentación por intermedio de los toll-like receptors, tanto el tipo 6 como el tipo 9 y la célula presentadora de antígeno, para que en este macrófago, a través del proteosoma, ese antígeno se destruya y a su vez activa la producción de CD8, linfocitos CD8, y cualquiera de estos antígenos que va al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es atrapado por el tipo 2 y allá en el tipo 2 entonces los lisosomas van a hacer su trabajo. De manera que vamos a tener una población de linfocitos CD4 que son los responsables de la sensibilización permanente y vamos a tener una población de linfocitos CD8. Entender estas dos poblaciones es de pronto entender o mejor encontrar la explicación del por qué no todos los pacientes desarrollan la enfermedad, del por qué no todos los pacientes cuando la desarrollan de la misma manera y por qué algunos pacientes evolucionan de una manera más drástica que otros. Y en este momento los linfocitos CD4 son los principales estimuladores entonces de que comience la inmunidad adaptativa y de esta fase de sensibilización vamos a pasar a una fase inflamatoria en donde vamos a encontrar ya el complejo antígeno-anticuerpo, vamos a encontrar quimiosina, vamos a encontrar citosina, estimulación de la inflamación a través de las células tipo H1, la vía clásica del complemento, el factor, el gamma interferón, la respuesta inflamatoria TH2, TH17 y la producción de interleuquina 17. Y aquí se va a formar un granuloma que no tiene muy buenas características, que es importante tenerlo presente porque lo podemos identificar tanto en la patología y algunas veces es bastante característico de la enfermedad. De manera que ante esta situación de la repetitiva exposición y la masiva exposición y el tiempo de exposición, la enfermedad sigue progresando. Fíjense ustedes cómo inicialmente vamos a tener, si bien una tomografía con la afección, todavía no estamos en una fase destructiva, como sí ocurre en la última fase de la proliferación de la patología, en donde ya se va a convertir en una enfermedad de tipo fibrótico, con un pronóstico y un comportamiento más mórbido y con peor pronóstico. De manera que si nosotros entendemos estos 6 pasos, es posible que entendamos entonces cómo podemos intervenir en cada uno de estos pasos con algún tipo de ayuda terapéutica para frenar este comportamiento. Hablar de la clínica también es complejo porque no es específica. Lo que tenemos que tener nosotros pendiente es que siempre debe haber una causa, porque ese paciente se va a presentar con una sintomatología específica, con fiebre, escalofrío, malestar general, dolor del pecho, sin sibilancia, puede estar taquicárdico, taquineico, con ruidos pulmonares a la auscultación. Pero hay que entender de pronto acá, como no pensamos, no es una enfermedad frecuente, muchas veces confundida, y algunos de estos pacientes terminan siendo tratados con antibióticos, ¿sí? Y es importante que si la persona tempranamente se retira del antígeno, es probable que en 12 horas o días su sintomatología pueda desaparecer. Y los cambios radiológicos tenemos que tener en cuenta que podemos partir inclusive de una RX de tórax normal hasta una RX de tórax con un patrón nodular. La siguiente presentación clínica es la sutaguda, que es un caso más de progresión más lenta, en donde también la sintomatología es poco diferente a la otra. La diferencia es que es un cuadro un poco más bizarro y la RX de tórax puede ser normal o tener manifestaciones micronodulares. Y por último vamos a encontrar la presentación clínica del comportamiento crónico, en donde los pacientes tienen un cuadro insidioso con tos, dificultad respiratoria y ya el examen físico podemos encontrar hipocrotismo digital y cambios de fibrosis en las imágenes. ¿Esto para qué sirvió? Esto sirvió porque a través de la historia la enfermedad ha sido clasificada netamente por su clínica. Fíjense entonces que en el año 82 se hizo esta clasificación en progresivo agudo, agudo intermitente no progresivo
no agudo, en el 89 como aguda, subaguda y crónica, y que se sostuvo hasta hace poco tiempo. Esta clasificación del año 96 en activo y residual, la clasificación del profesor Selman, que decía que la neumonitis se clasificaba como activo no progresivo o intermitente, aguda progresiva intermitente, crónica no progresiva y progresiva, y ya hace un par de años la clasificación de Bosakova, que definitivamente la que más se está utilizando desde el punto de vista clínico, que la considera como aguda cuando tiene un cuadro menor a 6 semanas y crónico fibrótico cuando este tiempo pasa. Pero si bien esto es interesante, de pronto no impacta tanto y no nos avisa tanto en la mortalidad como si el concepto de conocer esta enfermedad desde el punto de vista de los fenotipos. Y por eso, desde hace un par de años se está clasificando la enfermedad teniendo en cuenta el fenotipo fibrótico, ya sea con panal o sin panal, y el fenotipo no fibrótico, porque definitivamente clasificar la enfermedad en base a este fenotipo hay más impacto en la calidad de vida, en el deterioro respiratorio y la posibilidad de muerte. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar la enfermedad? Definitivamente tenemos que tener en cuenta una integridad, una integración de datos clínicos, imágenes, la función pulmonar, la parte inmunológica y la citohistológica, en donde la historia clínica bien elaborada en búsqueda de exposición y no solamente en el lugar de trabajo, sino también en la casa, en las zonas recreacionales, y un buen examen físico en búsqueda de hipocratismo, en búsqueda de ruidos pulmonares, son fundamentales. Y las imágenes definitivamente, la tomografía axial computarizada de alta resolución es determinante porque tiene patrón característico de la neumonitis de hipersensibilidad aguda y de la crónica, sin querer decir con esto, y ojalá no me lo interprete, que le estoy diciendo una cosa muy fácil. Esto es bien difícil. Y ahí vamos a tener ahora al doctor Carrillo para que nos ayude un poco. Desde el punto de vista de las pruebas de función pulmonar, podemos hacer en estos pacientes, estos pacientes tienen que tener una evaluación funcional completa con una espirometría pre-bronco-dilatador, una difusión de monóxido de carbono, unos volúmenes pulmonares medidos por pletismografía, test de caminata y gasometría arterial. El trastorno pulmonar evidente son los trastornos restrictivos, pero en etapas más avanzadas de la enfermedad inclusive podemos encontrar algún tipo de trastorno obstructivo. Estos pacientes deterioran mucho la difusión de monóxido de carbono y los gases arteriales y el test de caminata. Y en cuanto a las ayudas diagnósticas, es determinante el aislar en el suero de estos pacientes la inmunoglobulina G específica. Recuerden ustedes que desafortunadamente, no sé si porque falta mejores técnicas en laboratorio, este dato lo vamos a tener positivo en menos de la mitad de los pacientes. Pero también es importante tener en cuenta que tener la inmunoglobulina G específica positiva tampoco es 100% diagnóstica, sobre todo en un paciente que puede no tener síntomas, pero que puede estar expuesto, a pesar de tener la positiva, no tiene la enfermedad. Y si nosotros, con una buena historia de exposición, unas buenas imágenes en la tomografía y la inmunoglobulina E positiva, con esos tres elementos podemos también nosotros decir, epa, acá tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Si no podemos, entonces tenemos que avanzar y el paso siguiente es el lavado broncoalveolar. Ojalá que hagamos lavado broncoalveolar y que pidamos a nuestro patólogo que nos haga el recuento de la citología. Y si encontramos una población de linfocitos mayor de 20, algunos dicen 30 y hasta 50%, eso es altamente sugestivo, pero no específico, al igual que la población CD4, CD8 disminuida. No olvidemos que en ese lavado broncoalveolar es importante también pedir la parte microbiológica. Haga una baciloscopia, busque bacterias, estudie hongos y otras cosas que nos pueden ayudar a otros tipos de diagnóstico. Tenga en cuenta que el rendimiento del lavado broncoalveolar solo es del 27%. Si con eso usted le suma la biopsia transbronquial, que tiene un rendimiento entre el 11 y el 40%, considere siempre cuando vaya a hacer la biopsia transbronquial hacer tomar el mayor número de muestras, por lo menos 5 muestras para que se aumente el rendimiento entre un 50
y un 60%. En los últimos años la criobiopsia ha ocupado un papel importante porque nos permite obtener muestras más grandes, pero son más pequeñas que las muestras que se toman con la biopsia quirúrgica. Las pruebas de broncoprovocación no están muy estandarizadas, son una alternativa, pero no hacen parte del uso diario. Y finalmente, si con estas pruebas que hemos realizado no tenemos un diagnóstico, es posible que tengamos que considerar la biopsia quirúrgica. ¿Cómo nosotros diferenciamos una neumonitis aguda de una neumonitis de hipersensibilidad crónica? Tener en cuenta que es muy importante porque esta aguda va a ser reversible, ¿sí? Y puede tener una posible resolución de manera completa. Sepa usted que la crónica, la potencialidad de que sea reversible es menor y lo más seguro es que haya progresión de su cuadro clínico. Que en la aguda el compromiso tomográfico se ve principalmente en los lóbulos superiores, lóbulos medios, y va a predominar el vidrio esmerilado, los nódulos pobremente definidos centrolobulillares, mientras que en la crónica vamos a ver también el lóbulo superior, el lóbulo medio, y desde el punto de vista histológico, la neumonitis de hipersensibilidad crónica va a tener signos de fibrosis, los cuerpos de Schaumann, y en la neumonitis aguda vamos a encontrar el infiltrado linfocitario característico, la alveolitis linfocitaria y los granulomas pobremente diferenciados. De manera que esto no es fácil. Y miren lo que opinan los expertos. Esto es una reunión de expertos. Lástima que aquí no sé cómo hago para quitar, para que vean los porcentajes. Pero en esta reunión de expertos se dice que cada vez que usted sospeche una neumonitis de hipersensibilidad, ya sea por clínica o radiografía, esto debe ser puesto en consideración de un grupo multidisciplinario. Nada más difícil a mi modo de ver que formar un grupo multidisciplinario, porque hay que anteponer una cantidad de prejuicios, pero sería excelente que lo pudiéramos hacer. Y que si usted tiene una neumonitis, una enfermedad intersticial de causa desconocida, hay algunos ítems, algunos tópicos que te estimulan a pensar en una neumonitis de hipersensibilidad, como es, por ejemplo, historia de exposición a una causa conocida, historia de que cohabitantes o compañeros de trabajo presenten la misma sintomatología y que estas personas cuando se salen de la casa o del lugar del trabajo mejoren. Otro aspecto muy importante, y esto tiene un consenso arriba del 80%. Otra cosa importante a considerar es que se pueden hacer estos test en paciente que tiene una enfermedad intersticial de causa no explicada. Entonces usted puede hacerle una inmunoglobulina E. Y en la práctica del día a día, otras cosas que nos van a ayudar a diferenciar la neumonitis de hipersensibilidad de la enfermedad intersticial en general, es justamente el aislamiento de estas inmunoglobulinas y la mejoría de los pacientes cuando se escapan de su lugar de trabajo. Pero si bien hay un consenso importante, hay un consenso también muy bajo en cuanto a desarrollar en las áreas de exposición pruebas de proliferación de linfocitos, visitas a la parte doméstica, al lugar de trabajo, o que se hagan dosajes de inmunoglobulina E de manera rutinaria en estos pacientes. ¿Qué otra cosa es importante entonces cuando vamos a hacer el diagnóstico? Fíjense ustedes, en esta publicación de 2018 se plantearon estos mismos 5 puntos y de acuerdo a lo que encontremos en cada uno de los datos de exposición, de las características clínicas, radiológicas, del lavado broncoalveolar, de los test de desafío, de la histopatología, podemos decir entonces si el diagnóstico es definitivo, si es probable o si por el contrario es una posibilidad muy baja de que nuestro paciente tenga un diagnóstico de neumonitis de hipersensibilidad. Una vez nosotros decimos que nuestro paciente tiene una neumonitis de hipersensibilidad, la primera patología con la que la tenemos que diferenciar es con la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y qué características vamos a buscar para diferenciar entre una y otra? En primer lugar, el género, ¿sí? Parece ser que la neumonitis de hipersensibilidad no tiene diferencia, mientras que la IPF es más frecuente en hombres. En la neumonitis de hipersensibilidad
El cigarrillo parece que es protector, pero las personas que tienen la neumonitis de hipersensibilidad, que son fumadoras, tienen peor pronóstico. En la fibrosis pulmonar idiopática parece que no es muy importante. La edad, en cualquier edad se puede presentar la neumonitis, mientras que la fibrosis mayor de 55 años. Y en cuanto a manifestaciones, los signos de hipocratismo suelen verse con alguna frecuencia en ambas patologías. La neumonitis de hipersensibilidad puede tener síntomas sistémicos acompañantes de otras enfermedades, pero la fibrosis pulmonar idiopática, esto no es común, es más, nos ayuda a pensar en otras cosas. Y en las imágenes no me voy a detener para que el doctor Carrillo pueda mencionarlo. De manera que cuando yo voy a hablar de tratamiento de esta patología, lo primero que tengo que hacer es buscar una causa, ¿sí? Y evitar esa causa, es lo primero que debo hacer. Lo otro que tengo que tener presente es que tanto en la parte del hogar como en la parte laboral, ver si estas personas mejoran en los fines de semana largos o cuando están de vacaciones. Que también podemos tener dificultades en algunos casos para poder determinar el antígeno específico de la inmunoglobulina, el anticuerpo específico, perdón, que son las inmunoglobulinas G. ¿Eso por qué se presenta principalmente? Porque a veces no contamos con el laboratorio y yo creo que es una debilidad grande, principalmente en el medio nuestro, que no se consigue quien haga el dosaje de las inmunoglobulinas. Tampoco tenemos un cuestionario estandarizado ni una metodología de búsqueda estandarizada en el hogar ni en el lugar de trabajo para poder hacer búsqueda de estos antígenos. Y probablemente tener que saber que el pronóstico de estos pacientes es variable y puede estar relacionado al grado de fibrosis, al grado de panal, justo desde el momento en que se haga el diagnóstico. De tal manera que estos pacientes en donde no se puede identificar y evitar un agente causal, su pronóstico puede ser un poquito más comprometido. Y que no tener títulos normales en un paciente probablemente nos descarta que tenga una neumonitis de presensibilidad, principalmente cuando esos títulos son de la inmunoglobulina G para los antígenos aviares. Y que no es recomendable hacer seguimiento con el lavado bronquial oral en estos pacientes porque seguramente vamos a tener la linfocitosis o la alveolitis linfocitaria a pesar de que haya cesado la exposición. Y si bien ese es el primer paso, tenemos que analizar entonces desde el punto de vista farmacológico qué tenemos. Hombre, la segunda piedra angular es el tratamiento ya de tipo inmunosupresor. Los corticoides se han utilizado durante mucho tiempo, no sirven para la fibrosis pulmonar idiopática y sin embargo la mayor utilidad en la neumonitis de hipersensibilidad es en sus fases agudas. No parece evitar el progreso de la enfermedad. Seguidamente, otras alternativas terapéuticas tenemos el micofenolato mofetil y la acitromicina, que la podemos utilizar como ahorradores de esteroides. Tiene un beneficio controvertido, pero parece ser que mejora la difusión de monóxido de carbono y eso puede impactar de alguna manera. La otra posibilidad de tratamiento farmacológico es el rituximab. También se usa como tratamiento de rescate en forma refractaria de la neumonitis de hipersensibilidad crónica. Y después saber que el uso de corticoides inhalados en este tipo de pacientes es anecdótico, probablemente buscando algún tipo de mejoría y hay que individualizar cada caso. Y la otra parte del tratamiento ya es la que impacta directamente en el comportamiento fibrosante de la enfermedad, en donde principalmente en la neumonitis de hipersensibilidad crónica y en la fibrosis pulmonar idiopática. Y en ese orden de ideas tenemos dos medicamentos. El nintedanib y la pirfenidona. El nintedanib, en el estudio que está acá, se demostró que disminuye el descenso de la caída de la capacidad vital forzada, mientras que la pirfenidona parece ser que mejora el cuestionario de calidad de vida de San York. De manera que si nosotros tenemos a estos pacientes que lo estamos tratando y nuestra experticia nos dice rápidamente que la cosa no está bien, la posibilidad siguiente de tratamiento de estos pacientes es el trasplante de pulmón. No solamente la neumonitis de hipersensibilidad crónica, sino también en otros tipos de patología del tipo intersticial.
Lo importante acá es no llegar temprano ni llegar tarde. Por eso tenemos que trabajar con un equipo, de pronto que estos pacientes tempranamente estén en contacto con un equipo de trasplante. ¿Por qué esto es importante? Miren, en este estudio de los 9 subgrupos de patologías intersticiales, la neumonitis de hipersensibilidad es el 26% más frecuente que cualquier otra. Y ya cuando estamos siguiendo a nuestro paciente, me queda esta diapositiva y la otra y termino, y ya cuando estamos siguiendo a nuestros pacientes, definitivamente el seguimiento, la medición de la capacidad vital forzada, al menos 2 veces por año de estos pacientes, es determinante. Y aquí es importante hacer mención que el Nintedanib impacta directamente en disminuir la velocidad de caída por año de estos pacientes. Miren que cuando lo comparamos con la población general, hasta en un 57%, cuando lo comparamos en aquellos pacientes que tenían patrón fibrótico, 61%, y en general es un buen medicamento porque nos frena un poco la caída de la capacidad vital forzada. ¿Qué debemos tener nosotros presente? Que los mayores síntomas que aquejan a nuestros pacientes es la disnea, la ansiedad, la depresión, que tenemos que buscar signos que nos hagan pensar que a nuestros pacientes les va a ir mal, que tienen peor pronóstico. ¿Cuáles van a ser estos pacientes? Definitivamente los pacientes de mayor edad, aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, aquellos pacientes que tienen peor capacidad de difusión de monóxido de carbono, aquellos pacientes que caminan menos. Una caída de la FBC de más de 10% al año y una disminución de la difusión de más de 15% al año también son factores de mal pronóstico. ¿Y qué nos vamos a llevar a casa? Primero, que tenemos que pensar en esta patología, que la neumonitis de hipersensibilidad es una gran simuladora, que tiene varias caras, que es difícil diagnosticarla porque es muy heterogénea en su comportamiento clínico, imaginológico y en las características funcionales, que el diagnóstico es particularmente complicado, especialmente en la crónica, y no solamente para el médico que no tiene la experticia, sino también para la gente que trabaja permanentemente en esto. Que las reuniones multidisciplinarias juegan un papel fundamental tanto en el proceso de diagnóstico como en la toma de decisiones terapéuticas. Que evitar el antígeno es importante, especialmente en los cuadros agudos, pero se consigue en menos del 50% de las veces. Que la terapia antifibrótica muestre evidencia en disminuir la progresión de la caída de la capacidad vital forzada y en mejorar el cuestionario de vida. Sin embargo, aún quedan varias preguntas que quedan por hacer y que no tienen respuesta, y que todavía hay mucho espacio para seguir haciendo más cosas. De manera que gracias por escucharme. Los invito a que conozcan La Guajira. Aún somos felices a pesar de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por su excelente charla. A continuación, para complementar, el doctor Jorge Carrillo, conocido por todos nosotros, nos ha acompañado previamente en muchas otras cosas, aportándonos su experiencia. Todos sabemos que es radiólogo, que es profesor de la Universidad Nacional y que es médico radiólogo del Hospital Universitario Mederi. Adelante, doctor Carrillo. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer estarlos acompañando. Me gustaría estar en este momento, eso sí, en Cartagena, en Barranquilla, pero bueno, las restricciones propias de la situación actual del mundo por el momento no lo impiden. Voy a tomar algunos de los elementos de los que habla el doctor Edelman y a puntualizar para algunas personas, especialmente radiólogos, que están en la audiencia. La neumonitis por hipersensibilidad es una entidad inmunológica, básicamente, que se encadena por sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Ya los vimos que se pueden considerar los inductores en individuos susceptibles. Ya les explicó el doctor González que no todas las personas expuestas a los antígenos desarrollan la enfermedad. Algo muy importante es que hay alteraciones tanto del parénquima pulmonar
como de la vía aérea. Y estas alteraciones en una mayor o menor medida son las que son responsables de las alteraciones parenquimatosas, de las alteraciones radiológicas. Una cosa muy importante, la presentación es variable, tanto la presentación clínica como radiológica como el histopatológico, eso depende del antígeno y depende del huésped. No se sabe cuál es la prevalencia, ya esto habló el doctor Edelman, depende porque las definiciones cambian, los métodos con que se hacen los diagnósticos también cambian y las condiciones geográficas, las prácticas industriales en los diferentes países y las agrarias cambian. Esto hace que pueda ser del 1.5 al 12% de las enfermedades intersticiales. Y el estudio que mostró el doctor en Dinamarca, el 7%, tenemos también estudios en Brasil que tiene el 15% de las causas de PET. En general consideramos que es la tercera causa de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Este esquema lo voy a mostrar el doctor González y lo que yo quiero tomar es simplemente esto. Ustedes ven este paso a paso, después del proceso de sensibilización, se desarrollan cambios inflamatorios que de persistir la anoxia pueden volverse alteraciones fibroproliferativas. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque los cambios inflamatorios generan un tipo de patrón y la fibroproliferación genera más alteraciones de tipo fibrótico con cambios que son diferentes a los que se ven inicialmente en la fase inflamatoria. Entonces, estos y mucho más podemos encontrar, ustedes encuentran unos listados interminables de sustancias, de condiciones, de trabajos que pueden asociarse al desarrollo de neumonitis por hipersensibilidad. La clasificación, la de Richardson, la tradicional, es una clasificación que hoy por hoy no tiene como una contraparte clara en las imágenes. Y en el año 2009 este grupo de la Casey-Selman desarrolló estos clúster 1 y clúster 2 para que se correlacionaran mejor con los cambios clínicos y radiológicos. Básicamente el clúster 1 no tenía fibrosis pulmonar y el clúster 2 sí. Este es un trabajo del año 2017 que yo creo que es bien importante. Vi la traducción del doctor González, pero me voy a detener un poquito. La neumonitis hipersensibilidad aguda. Estas son las características en los estudios de imagen, básicamente virus merilado en nódulos centriloburillares, mosaico de atenuación, más de los lóbulos superiores y algo muy importante, ¿cuál es la contraparte histopatológica de estas alteraciones? La contraparte histopatológica es un infiltrado linfoplasmocitario, una fibrosis, un infiltrado linfocítico muy peribronquiolar centrado en la vía aérea, probablemente por eso los nódulos centriloburillares son pseudogranulomas y puede parecerse a una neumonía intersticial no específica del tipo celular. Esto agudo. En la neumonitis por hipersensibilidad crónica encontramos cambios de fibrosis también más de los lóbulos superiores. Puede ser peribronquiolar, peribroncovascular, puede tener bronquiectasis de tracción, panal de abejas y en algunas ocasiones vemos vidrio esmerilado y nódulos centrilobulares. Y algo muy importante, ¿cuál es la contraparte histopatológica? Es un patrón que puede parecerse mucho a una neumonía intersticial usual, lo llamamos como neumonía intersticial usual-like. Puede parecerse mucho a una neumonía intersticial no específica del tipo fibrótico o a estas entidades que producen fibrosis, entrada en la vía aérea, a veces no se puede clasificar. Pero esta es la razón por la cual a veces tenemos tanto problema con identificar las neumonitis por hipersensibilidad, porque pueden parecerse mucho a una neumonía intersticial usual o una neumonía intersticial no específica variante fibrótica. No siempre vamos a encontrar estas alteraciones, como vamos a ver en algunos ejemplos. Este es un caso viejo, lo vi hace muchos años, una paciente que fue la encargada de preparar 50 palomas para una reunión familiar. 2 días después, al día siguiente estaba en cuidado crítico en el Hospital Santa Clara. Vemos una radiografía de tórax con consolidación multilobar, de predominio basal. Vemos áreas de vidrio y consolidación y algunos nódulos centrilobulares. No era muy claro en ese momento el antecedente epidemiológico y terminamos haciéndole una biopsia que demostró una neumonitis por hipersensibilidad.
Este es un paciente que tiene clínica de 1 mes y medio de fiebre, decía que tenía fiebre, eran febrículas, tos seca y disnea. Ven ustedes que hay nódulos centrilobulillares en ambos campos pulmonares. Los nódulos centrilobulillares se diferencian de los nódulos perilinfáticos por la posición. Miren ustedes que la superficie pleural está libre y aparte hay cierta distancia equivalente entre nódulos. Miren que los nódulos centrilobulillares pueden ser sólidos o de vidrio esmerilado. Estos son nódulos de vidrio esmerilado en esta entidad, pero que tienen las mismas características, es decir, que guardan una distancia entre uno y otro. Y fíjense ustedes que ni alrededor de la cisura ni en la superficie pleural hay pulmón enfermo. Y está tan enfermo el pulmón, fíjense ustedes que no hay un solo centímetro cuadrado de pulmón sano. Y este paciente tenía una exposición reciente a unos canarios que le habían regalado. Este es otro paciente que había estaba trabajando recientemente con algodón. Miren que en la tomografía hay vidrio esmerilado difuso, lo cual tiene un diagnóstico diferencial amplísimo, pero tenía estas áreas de atrapamiento focal. Este patrón con el antecedente ocupacional y un lavado broncoalveolar con linfocitosis hace el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. La contraparte crónica, y aquí estamos exagerando, digamos, este es un paciente que tiene una historia de años, como 30 años de exposición a palomas en el solar de la casa, decía que tenía este paciente palomas. Ven ustedes que hay cambios de fibrosis evidenciados por bronquiectasias de tracción y áreas de panal de abejas. Es más apical que basal, pero fíjense ustedes que también tiene áreas de consolidación en el parénquima pulmonar. No tiene muchas zonas de tratamiento focal de aire. Probablemente en este paciente la alteración está mucho más centrada en el parénquima pulmonar que en la vía aérea. Y si le hiciéramos una biopsia de acá, probablemente tendríamos cambios de neumonía en organización. Pero digamos que este paciente con una enfermedad que produce fibrosis, que predomine en los lóbulos superiores y con el antecedente exposicional, probablemente no lo vamos a llevar a una biopsia abierta de pulmón, porque en este caso el constructo de lo que les digo nos permite hacer un diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad en fase crónica. En este otro paciente, este es un paciente que tuvimos hace un par de años con el doctor Fernando Polo, patólogo del Hospital de San José. Paciente que tenía áreas limitadas de panal de abejas, fíjense que tenía arriba y abajo. A mí me parecía que tenía cierta nodularidad centrilobulillar. Aparte de eso, pues tenía bronquiectasias de tracción. Y cuando lo sacó, inicialmente el patólogo lo sacó como un patrón de neumonía intersticial usual. Lo estuvimos revisando, haciendo, yo creo que se lo vemos con Ricardo Durán también. Sí, este caso lo vemos con Ricardo Durán y con Fernando Polo. Y nos sentamos sin ninguna angustia porque digamos que con el caso de Ricardo y mío ya la madurez nos los permite. Revisamos el caso y nos parecía que podía haber algo más que un patrón de usual. Era un paciente que tenía 55 años. Y miren ustedes que la histología tenía cambios de fibrosis pulmonar, pero aparte de eso tenía infiltración linfoplasmocitaria y estos cuerpos de Schaumann. Con lo cual les demuestro lo que les hablaba en el artículo de Basacó del 2017, que algunos pacientes hacen un patrón de neumonía intersticial usual-like. En este caso, y les muestro este caso, tenía cosas interesantes, porque tenía áreas de vidrio esmerilado y consolidación peribroncovascular, y miren que tiene bronquiectasias de tracción, mucho más que bronquioloectasis, tiene bronquiectasias de tracción, pero si ustedes ven el reformateo coronal, tiene estas áreas de atrapamiento focal de aire que, ojo, y tienen que tener mucho cuidado con esto, no están en las áreas de fibrosis, porque a veces yo he visto que nos equivocamos interpretando el pulmón normal adyacente a las áreas de fibrosis como áreas de atrapamiento focal. Entonces, busquen siempre
esas áreas de tratamiento focal lejos de las áreas de fibrosis, de las áreas de alteración del parénquima pulmonar en las cuales creen ustedes que puede haber fibrosis. En este caso, si vemos el predominio en las bases pulmonares, las bronquiectasias de tracción, lo simétrico, la pérdida de volumen de los lóbulos inferiores, sugerían un patrón de neumonía intersticial no específica. Yo creo que el estudio lo saqué así. Mencioné las áreas de tratamiento focal y cuando llegó el patólogo me explicó que lo que yo estaba viendo como áreas de tratamiento focal de aire simplemente correspondía a la enfermedad de base que tenía ese paciente, que era una neumonitis por hipersensibilidad. Ese también yo creo que lo vi con Ricardo, él le hizo la historia ocupacional y creo que tenía exposición anti-aviar también. Esto es muy importante porque nosotros debemos tratar de tener como la contraparte histopatológica de lo que vemos en los estudios de imágenes. ¿Por qué vemos vidrio esmerilado? El vidrio esmerilado vemos que lo vemos mucho más en fase aguda, ¿cierto? Y el vidrio esmerilado representa una alveolitis linfocítica. ¿Por qué vemos nódulos centrilobulillares, como les mostré ahora? Estos nódulos centrilobulillares representan una bronquiolitis celular y recuerden ustedes lo que les dije al comienzo, que esta es una enfermedad que altera el parénquima pulmonar y la vía aérea. Y recuerden ustedes que el bronquiolo es una estructura del centro del lobulillo. Pues por eso vemos estos nódulos centrilobulillares que en alguna manera reflejan esa naturaleza bronquiolocéntrica de la enfermedad. Las áreas de mosaico de atenuación al atrapamiento de aire se ve mucho mejor en la tomografía en expiración. Esto es muy frecuente, yo creo que nosotros vemos y hay trabajos que demuestran que algunos pacientes que sacamos como usuales o con otras enfermedades tienen en realidad neumonitis por hipersensibilidad y esto ha hecho que cuando estemos estudiando enfermedades pulmonares intersticiales siempre le hacemos una volumetría en expiración para buscar estas áreas de atrapamiento focal de aire. La presencia de reticulación, de distorsión de la arquitectura pulmonar, está relacionada básicamente con fibrosis. No esperen a ver siempre paral de ovejas, parece que el paciente tiene fibrosis. La sola reticulación, la distorsión de la arquitectura, con o sin bronquiectasia de tracción, con o sin panal de abejas, significan fibrosis. La consolidación, cuando vean mucha consolidación, esto es muy importante, y es que frecuentemente vemos patrón de neumonía en organización como parte de la respuesta del pulmón a los pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad. También podemos encontrar quistes, les voy a mostrar unos casos, y enfisema. Estos quistes probablemente recuerden ustedes lo mismo, la naturaleza bronquiolocéntrica de esta enfermedad. Parece que hay obstrucción de bronquios y esto produce un efecto de válvula y realmente es lo mismo, más o menos la misma fisiopatología de los quistes que hacen los pacientes con neumonía intersticial linfocítica, solamente que resulta en este caso más por la fibrosis. Y el enfisema se ha considerado diferentes mecanismos, puede ser un enfisema cicatricial o se puede presentar, algunos autores dicen que también hay un efecto directo del antígeno como responsable del enfisema. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta en la neumonitis por hipersensibilidad aguda, en nódulos centrilobulillares y vidrio esmerilado como los hallazgos marcadores. Podemos encontrar mosaico de atenuación, este hallazgo radiológico que les voy a mirar, les voy a mostrar ahora. Y con menos frecuencia vemos engrosamientos septos interlobulillares y con menos frecuencia vemos líquido pleural. Entonces miren ustedes estas áreas de aumento en la densidad del parénquima relacionadas con patrón de vidrio esmerilado puro. Este paciente se le hizo una biopsia y miren ustedes que el vidrio esmerilado está relacionado con esta infiltración celular. Este es un paciente con nódulos centrilobulillares, ya les dije que son nódulos centrilobulillares de vidrio esmerilado generalmente, y se explican por esta histología. Miren ustedes el bronquiolo, cómo está la pared del bronquiolo con este exudado inflamatorio y también estas formaciones de pseudogranulomas que son los responsables que nosotros estemos viendo los micronódulos centrilobulillares en la tomografía. Es mucho mejor hacer volumetría en expiración, sin embargo, a veces solamente en inspiración lo vemos.
El corte alto es el corte en inspiración, debe haber una lesión quística, pero también hay áreas de atrapamiento focal. Y el de la base es en inspiración, donde se ve este patrón de mosaico de atenuación que finalmente está relacionado con una vasoconstricción hipóxica refleja. Recuerden ustedes que independiente si el mosaico es de causa vascular o de causa bronquiolar, parece que la vía común y la responsable de que veamos estas áreas hipoensas hipovasculares es la vasoconstricción hipóxica refleja. Yo me acuerdo cuando estaba empezando en esto hace muchos años y presenté los primeros casos de neumonitis por hipersensibilidad y mostré un queso de cabeza, se burlaron y me molestaron mucho por mi origen boyacense, del cual, por cierto, vivo muy orgulloso. Pero no, el queso de cabeza es inglés, el queso de cabeza no es boyacense, exclusivamente es inglés. Y el queso de cabeza se refiere a la presencia de áreas de pulmón normal, áreas de atrapamiento focal de aire y áreas de vidrio esmerilado. Si vemos aquí en el corte axial, vemos pulmón normal, estas áreas de atrapamiento y estas áreas de vidrio esmerilado asociadas a cierta distorsión de la arquitectura muy sugestiva de neumonitis por hipersensibilidad. Pasando a la crónica, que vamos a encontrar cambios de fibrosis. Ya les dije, no esperen ver bronquiectasias de tracción y panal de abejas en todos. A veces encontramos simplemente reticulación, que puede ser subpleural. Les mostré un caso que parece una neumonía intersticial usual, pero característicamente es periodoncovascular. Y cuando ustedes vean que los cambios de fibrosis son muy periodoncovasculares, piensen en esta posibilidad. Cambios de fibrosis, distorsión de arquitectura, bronquiectasias de tracción, panal de abejas, lesiones quísticas, enfisema y en ocasiones podemos ver alteraciones de neumonitis por hipersensibilidad aguda. Miren ustedes, un paciente que no era nada claro el diagnóstico porque tenía reticulación subpleural, apical y basal, pero la histología demostró una neumonitis por hipersensibilidad. Miren ustedes cómo podemos ver esta fibrosis bronquiolocéntrica. Miren ustedes, aquí hay una bronquiectasia de tracción, áreas de vidrio esmerilado, distorsión de la arquitectura muy peribroncovascular en relación con el intersticio peribroncovascular. Esto lo debe hacer sospechar una neumonitis por hipersensibilidad. El panal de abejas, recuerden ustedes que después el estadio final de muchas enfermedades intersticiales. Cuando vean más panal arriba que abajo, pues una posibilidad definitivamente es la neumonitis por hipersensibilidad. A veces es asimétrica, no esperen simetría. No se preocupen por eso, a veces es asimétrica. Hay que mirar el antecedente exposicional porque hay algunos pacientes con patrón de usual que tienen panal arriba y abajo, pero como siempre el diagnóstico lo hace la sospecha clínica y una alteración no lo más frecuente en un patrón de neumonía intersticial usual. La primera vez que vimos quistes fue hace muchos años con la doctora Ojeda. No habíamos visto quistes en neumonitis por hipersensibilidad. Me acuerdo que tuvimos el primer caso que nos dio mucho la atención. Este caso es nuevo y después empezamos a verlo con más frecuencia. Sin embargo, los neumólogos a veces les gusta biopsiar estos pacientes. Un paciente que no tenía muchas otras alteraciones en el pulmón, sino estas lesiones de aspecto quístico y pared fina, pues el diagnóstico diferencial a considerar son todas las lesiones que pueden tener estas, todas las enfermedades que pueden tener estas lesiones de aspecto quístico. Pero miren ustedes cómo estos quistes son estas lesiones de la foto que me regaló la doctora Ojeda, y estos son los cuerpos de Schaumann que mencionó previamente el doctor Aiden. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de lesiones parenquimatosis de aspecto quístico debemos considerar neumonitis por hipersensibilidad. Y lo vemos con alguna frecuencia. Esto es indistinguible de un paciente, por ejemplo, con una neumonía intersticial linfocítica. Los cambios de enfisema nosotros no le prestamos mucha atención, pero si ustedes miran los ápices de estos pacientes en los casos de neumonitis por hipersensibilidad crónica, van a encontrar al menos un paciente que tiene reticulación subpleural con bronquiolectasias de tracción, y estas lesiones avasculares corresponden a cambios enfisematosos que se ven muy bien en la biopsia que se le hizo a este paciente. Un paciente que no recuerdo por qué fue llevado a biopsia, probablemente un paciente que no tenía una historia exposicional muy importante. Estábamos pensando de pronto en esto, versus una fibrolastosis pleuroparenquimatosa, y por eso terminó en biopsia, pero la doctora ya nos aclaró que se trataba
de una neumonitis por hipersensibilidad. De los fenotipos habló el doctor Eidelman en un trabajo, ¿cierto? Es una doctora Salisbury, menciona 3 fenotipos. Fenotipo no fibrótico, que tiene la mayor sobrevida de los 3. Un tipo fibrótico sin panal de abejas, que parece que tiene mejor sobrevida que los pacientes que tienen patrón usual asociado a fibrosis pulmonar idiopática, y un tipo fibrótico con panal de abejas de una pobre sobrevida, 2 años y pico en esta serie que es de hace un par de años. El lío del diagnóstico es grande. Esto fue hecho hace 2 años. Hicieron una corte de derivación, una corte de validación, y lo que encontraron es que esta distribución axial difusa, ellos dividieron el pulmón en central, periférico y subpleural, pero cuando encontraron que la distribución era axial, que era difusa en los cortes axiales y que había más atrapamiento de aire y mosaico de atenuación que retículo, le daban 2 puntos. Cuando tenían más de 2 puntos, es decir, 3 puntos. Es decir, cuando la distribución de la enfermedad en los cortes axiales era difusa y predominaba el mosaico y el atrapamiento sobre el retículo, los valores predictivos positivos eran en la corte de derivación la especificidad del 90%, con un valor predictivo positivo del 74% menor en la corte de validación. Digamos, viendo los materiales y métodos, a mí me pareció complejo y no me pareció nada práctico. Lo estoy revisando recientemente, pero a alguien de pronto le puede gustar replicar el trabajo. Esto no lo vamos a encontrar con alguna frecuencia, ya les había mencionado, y es el patrón de neumonía en organización. Recuerden ustedes que este patrón lo podemos ver en múltiples situaciones, entidades, condiciones. Pero en neumonitis por hipersensibilidad nos dificulta el diagnóstico porque a veces entra a dominar el cuadro radiológico de la neumonía en organización sobre la neumonitis por hipersensibilidad, y lo vemos muy consolidado. Y otra cosa que les voy a mostrar es asociación entre neumonitis por hipersensibilidad aguda y crónica. Ya les mostraré. Este paciente, por ejemplo, me pareció muy complejo porque tenía lesiones nodulares múltiples que pueden ser un patrón de neumonía en organización, puede ser vasculitis, puede ser infección. Si aparece en estos días, entra a formar parte del cartel del COVID sin ninguna duda. En ese momento no teníamos eso, se le hizo una biopsia y se encontró una neumonitis por hipersensibilidad, pero con un patrón de neumonía en organización muy importante. Ustedes ven la histología de este caso. Y este caso que muy fregado, difícil de diagnosticar porque tenía áreas de vidrio, tenía como zonas de atrapamiento fecal y una focal de aire y una consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Se le tomó el cirujano biopsia y língula y lóbulo inferior y se encontró neumonitis de hipersensibilidad, y en la zona de consolidación se encontró esto, que es un patrón de neumonía en organización que dominaba el cuadro radiológico en el lóbulo inferior izquierdo. A veces nos encontramos, este es un paciente que la radiografía nos muestra un patrón reticular grueso, pero si le hacemos la tomografía vamos a encontrar reticulación subpleural, bronquiectasis de tracción, pero mucho vidrio esmerilado, alguna área de atrapamiento focal. En algún momento, y algunos autores hablan de exacerbación aguda de neumonitis hipersensibilidad crónica, pero yo veo que la mayoría de los autores simplemente dicen que en algunos pacientes con neumonitis hipersensibilidad crónica es probable encontrar cambios de aguda porque, pues, mientras el estímulo antigénico permanezca, pues va más a desarrollar fibrosis, pero por otro lado tenemos un estímulo inflamatorio que es el responsable de que haya alveolitis linfocítica y esas áreas de vidrio esmerilado. Ocasionalmente, para que no nos enredemos, vemos retículo, bronquiectasis de tracción, atrapamiento focal de aire y vidrio esmerilado extenso más en los lóbulos superiores. El diagnóstico diferencial depende de si la entidad, la neumonitis por hipersensibilidad es aguda o es crónica. Son estos y muchos más, pero básicamente tenemos que mirar historia de bronquiolitis, pues una enfermedad bronquiolocéntrica en un porcentaje, una medida importante, bronquiolitis aspirativa, neumonía intersticial linfocítica, neumonía intersticial descamativa, y esto que casi nunca vemos que es neumonía intersticial aguda. Y en el caso
de la neumonitis por hipersensibilidad crónica, pues vamos a buscar entidades que sean más de los lóbulos superiores, como la sarcoidosis, la fibroblastosis pleuroparenquimatosa. Y también les mostré patrones histopatológicos que pueden cursar, que pueden tener estos pacientes, como la patrón de neumonitis intersticial usual-like, que puede parecerse una fibrosis pulmonar idiopática, no específica fibrótica, la asbestosis, que pues el patrón es indistinguible de un usual, y la neumonía intersticial linfocítica, especialmente por la presencia de quistes. Este paciente, nódulos centrilobulillares, y esto puede ser exactamente igual a una neumonitis por hipersensibilidad, pero era un paciente fumador, no había nada claro. Recuerden ustedes que hay cierto efecto protector del cual les habló el doctor Eidelman, de la nicotina, aparece en estos pacientes. Entonces, si es un paciente fumador, no quiere decir que nunca haga neumonitis por hipersensibilidad, pero si es un paciente fumador y tiene esto, pues vámonos más por el lado de la bronquiolitis respiratoria, como se mostró, ahí ven ustedes macrófagos en la luz del bronquiolo. Y este paciente con sarcoidosis, miren, indistinguible, pérdida de volumen del lóbulo superior del retículo, estas áreas de enfisema, bandas parenquimatosas, correspondían a una sarcoidosis de larga data. Y este paciente, que tenía reticulación supraoral, bronquiolectasias de tracción, que terminamos haciendo la biopsia, que nos la sacó el doctor Fernando como un patrón de usual, y con 62 años, ningún antecedente, es un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Muy importante, la neumonitis por hipersensibilidad en el contexto de la enfermedad pulmonar intersticial difusa o parenquimatosa difusa, como lo quieren llamar. Llámenla como quieran. Pero la fibrosis pulmonar idiopática, las enfermedades del tejido conectivo, y estas son las más importantes. Y no las sospechan. No las sospechan. O sea, a veces es difícil. Un porcentaje importante de pacientes no tiene la historia del estímulo antigénico. No hay criterios diagnósticos claros, hay varios intentos, como los que le mostró el doctor Eidelman. La tomografía juega un papel primordial, ¿cierto? Juega un papel primordial. Yo creo que si nos apoyamos en los elementos que les dije, tanto en la aguda como en la crónica, podemos tener un terreno bien ganado en el diagnóstico de esta entidad. Y el diagnóstico diferencial, pues de acuerdo a si estamos ante una neumonitis por hipersensibilidad aguda o crónica. Bueno, esto era lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo, por su excelente charla. No sé si hay preguntas del auditorio. ¿No hay preguntas? Doctora, levantan dos participantes, levantan la mano. La doctora Claudia Díez y el doctor José Miguel Verdugo. Adelante, doctora Claudia. Está silenciada. Qué pena, ya. Buenas noches. Muchas gracias por esta reunión. Me parece de suma importancia y ha sido muy brillantemente expuesta por los doctores Eidelman y el doctor Carrillo. Muchas gracias. Yo vivo en Antioquia y ahí atiendo pacientes de zonas industriales, sobre todo en lo que tiene que ver con flores alrededor, y he tenido casos tanto de pacientes con neumonitis por hipersensibilidad aguda y algunos crónicas. Entonces me parece muy importante el dar a conocer todo este comportamiento tan complejo de esta patología, porque he tenido inconvenientes desde el punto de vista de medicina laboral y de incapacidades con los pacientes. Generalmente son mujeres cabezas de familia. Y particularmente el caso del paciente retirado del factor exposicional, que mejoran, y desafortunadamente los criterios que se tienen en cuenta para reintegrar a las labores al paciente es la mejoría radiológica y funcional.
más que una pregunta, es como compartir la experiencia, cómo les ha ido con este manejo en la parte de incapacidad, de pensión, porque el paciente efectivamente mejora, pero no ha sido posible o que se tenga en cuenta que no puede estar expuesto al factor o que debe ser reubicado, o en el peor de los casos, la paciente que peor no fue, que hasta en biopsia terminó y se confirmó con biopsia que se trataba de una neumonitis por hipersensibilidad, que ya estaba fibrosando. La Junta Nacional no le dio el puntaje para incapacidad, entonces quedó muy como... Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes para manejar esto desde el punto de vista laboral? Les agradezco su comentario y agradezco una vez más a los expositores. Maravillosa la reunión. Doctora Claudia, muchas gracias. Abrazo grande. Sí, definitivamente usted lo ha resumido. La falta de estandarización de una cantidad de mediciones para este tipo de paciente dificulta, primero, ver qué pasa en el lugar de trabajo, y en segundo lugar, no está estandarizado a nivel del seguimiento, cómo podría para reintegrarlos al lugar del trabajo. Nosotros en muy pocas circunstancias hemos tenido ese mismo problema, y la verdad que eso sigue siendo una ventana abierta que aún no está clara. La reubicación de los pacientes no es fácil, sobre todo porque no existen de pronto en los lugares donde trabajan otras alternativas para reubicarlo. Pero pienso que es una situación a la que hay que trabajarle, porque eso todavía hay mucha laguna en eso. Tenemos una pregunta del doctor Orozco Levi para el doctor Carrillo y otra para el doctor Eidelman. El doctor Orozco pregunta, siendo ambas patologías granulomatosas, ¿cómo diferenciar sarcoidosis y neumonitis por hipersensibilidad en la radiología y en las biopsias? Y por otro lado pregunta que, ¿qué opinión tiene del efecto relacionado con estatinas en el menor riesgo de desarrollar o de mejor pronóstico en la evolución de la neumonitis por hipersensibilidad? Digamos, en las fases muy tardías, cuando hay fibrosis, como el caso que les mostré, puede ser muy complejo. Afortunadamente, el paciente ya tiene una historia de sarcoidosis. Como nos llegan los pacientes normalmente, el nódulo de la sarcoidosis es un nódulo perilinfático. Vamos a quitar las adenomegalias porque a veces no las tenemos. Si tenemos adenomegalias y un micronódulo perilinfático, pues el diagnóstico es más sencillo. Pero incluso la sarcoidosis a veces nos da vidrio esmerilado, porque nos da una alveolitis, la sarcoidosis, y puede ser difícil. Pero digamos, como nos llegan en general los pacientes, en el paciente con sarcoidosis predomina el micronódulo perilinfático. Este no es un país de tantas sarcoidosis. Vemos sarcoidosis, pero no tanto, ¿cierto? Vemos, no tanto. Y los casos como el que les mostré, yo creo que es la exageración. He tenido un par de casos que me parece muy complejo, muy complejo. Ya entraría a la revisión de los estudios previos y la revisión con el neumólogo para llegar al diagnóstico. Hola Mauricio, muchas gracias por tu pregunta. Realmente, desde el punto de vista farmacológico, cuando estamos hablando de neumonitis de hipersensibilidad, las 3 líneas de tratamiento más reconocidas son los inmunosupresores, los anticuerpos monoclonales y los antifibróticos. En hablar yo de mi experiencia, venir acá a pasar de experto sería un irrespeto. En los pocos pacientes que nosotros vemos no hemos tenido la oportunidad de utilizar estatinas. Todo el tratamiento se basa, lo más aceptado, en esas 3 líneas que te he mencionado. Sin embargo, algunas publicaciones mencionan las estatinas como alguna alternativa. Aquí hay una pregunta, una inquietud de Clara Patricia García, a todos los panelistas. Dice, buenas noches, en el país hay algunos sitios donde hacen prueba de provocación específica, pues a veces es complejo diferenciar si en un mismo sitio laboral hay más de un antígeno y el reubicar la enfermedad no es
no se controla. Las pruebas de provocación también caen dentro del grupo de las pruebas para las que no hay una estandarización. ¿Cuándo podría yo utilizar una prueba de provocación? Cuando tengo un paciente que, a pesar de haber seguido una metodología diagnóstica, un proceso correcto, no llego a un diagnóstico, y lamentablemente también digo, por las condiciones del enfermo tampoco es pasible de una cirugía, se discute si en esos pacientes las pruebas de broncoprovocación pueden ser útiles. Pero como le digo, eso no está estandarizado y es muy discutido, a pesar de que en algunas de las publicaciones aparece en el punto 4 como una alternativa. ¿Y qué se va a buscar en estas pruebas? Se va a buscar caída de la difusión y de la capacidad vital. Y para hacer estas pruebas se tienen que hacer en lugares con todas las medidas de seguridad, porque lo que nosotros vamos a ocasionar es la respuesta inmune, esa masiva de hipersensibilidad para estos pacientes. No veo más El doctor preguntas. José Miguel Verdugo tiene una pregunta. Doctor Verdugo. Miguel. Ya está activa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, Miguel, Mire, adelante. Buenas noches. ok. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias y excelentes presentaciones. Los felicito, doctor Carrillo, doctor Eidelman. Tengo dos comentarios. Uno sobre lo que dijo la doctora de Medellín, que coincido en que ese es un lío que tenemos, porque lo primero que hay que hacer es quitar al paciente de la exposición a la causa. Y resulta que en esa decisión los neumólogos no participamos. Participan unas juntas y unos grupos médicos o administrativos, y siempre toman la decisión es que el paciente tiene que seguir trabajando y vuelven y regresan peores. Entonces ahí tenemos un lío enorme, y a eso sumémosle la otra pregunta que hicieron sobre el esquema terapéutico. Las tres líneas, efectivamente, como lo dijo el doctor Eidelman, son las que están aceptadas, pero llevemos eso a una EPS o a una ARL para que te autoricen esos medicamentos. Normalmente solo autorizan corticoides en el mejor de los casos. Entonces ahí tenemos un lío, es un comentario que quería hacer. Y al doctor Carrillo le quería hacer un comentario casi anecdótico. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la época en que vivía en Cartagena con canaricultores y vi varios casos, vi casi 11 casos con esta patología en canaricultores. Y uno de las cosas que tuve la oportunidad de ver, fueron cuadros crónicos agudizados en canaricultores. Y esos cuadros crónicos agudizados se debían a una conducta que hay en esa afición, los canaricultores. Y es que el canaricultor, cuando va a concursar, mete en una especie al pajarito, lo tapan durante una semana para que no tenga exposición ni a la luz ni a nada y esté calladito, para luego destaparlo en el momento del concurso. Y ahí, con la sola revoloteo de las alas, ellos mueven todo eso, y entonces se presentan los casos de crónicos agudizados, o sea, canaricultores que cuando van a concurso, después de que regresan del concurso, le llegan a uno a la consulta con una agudización y encuentran unos patrones radiológicos que lo desconciertan a uno. Pero era como, ya que aproveché que vio que usted puso ahí unos casos de canarios, efectivamente los canaricultores, los colombófilos, tienen eso, que cuando van a concursar se reexponen en forma, digamos, aguda y masiva a la gente contaminante. Tenía esos dos comentarios. En el tema laboral, que eso es un dolor de cabeza porque los neumólogos no participamos, y como anécdota de que sí existen en estos casos, por ejemplo, en la canaricultura, existen crónicos agudizados desde el punto de vista radiológico y clínico. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en Facebook Gracias, José. Live de la doctora Marta Judith Cabrera Castro.
que pregunta que si existe alguna relación entre el síndrome de Sjögren y la neumonitis de hipersensibilidad y que si se puede utilizar satioprina o deflasacor para tratarlo. Yo creo que es el patrón radiológico en el Sjögren, pues los pacientes con el Sjögren, pacientes con enfermedades del tejido conectivo y en particular los pacientes con el Sjögren pueden tener un patrón de anemia intersticial linfocítica como parte de la respuesta del pulmón a la enfermedad de base. Y puede ser muy parecida a una neumonitis por hipersensibilidad, pero realmente la una no tiene que ver con la otra, realmente no, pero sí puede parecerse, digamos, y hemos tenido, sobre la pregunta de la doctora, hemos tenido pacientes con enfermedad del tejido conectivo que a veces nos queda la duda, y con exposición a antígeno, que a veces nos queda la duda de ante qué estamos, ¿no? Porque pueden parecerse cuando tienen esa presentación de quistes como la que les mostré. La satioprina puede ser ha sido considerada dentro de los medicamentos ahorradores de esteroides y tiene su indicación. Lo importante cuando estamos hablando de neumonitis de hipersensibilidad siempre es tratar de ver cuál es el estadio de la enfermedad, si es un cuadro agudo, si es un cuadro crónico. En los cuadros crónicos definitivamente lo que más está impactando es el uso de antifibróticos. ¿No hay más preguntas? Bueno, en los próximos días nos pondremos en contacto con los organismos de salud para concertar una reunión y empezar a trabajar conjuntamente sobre un protocolo o estrategias para afrontar esta problemática. Queda solamente agradecer de verdad inmensamente al doctor Carrillo y al doctor Eidelman por tan excelentes conferencias, ha sido enriquecedor, y a todos ustedes por estar aquí. Así es que nos veremos en una próxima oportunidad. Doctora Lucy. Muchas gracias a todos por su asistencia y felicitaciones a los dos conferencistas, y bueno, esperaremos tener más temas interesantes para tratar en un futuro no lejano. Muchas gracias, doctor Carrillo, doctora Lucila, doctora Ledis, a todos los que nos acompañaron vía virtual. Un abrazo grande, Dios nos bendiga. Doctora Edelman, doctora Leis y doctora Lucila, un abrazo para los tres. Muchas gracias y para todos los que están.